Hola, buen día. Buen día. Hola, ¿qué ¿Cómo- tal, profesora? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Perfecto. Bueno, habíamos quedado hoy en ver el tema de arrancar con derecho tributario sustantivo, ¿verdad? Aquella rama de nuestra materia respecto de la cual, como yo les había adelantado, se proclaman, se proclama la autonomía del derecho tributario, ¿sí? Sobre todo yo les comentaba que se ve bastante, digamos, dibujado esto en materia de sujetos, algo que vamos a ver un poquito hoy, ¿sí? Yo les pedí que vieran la lectura de Harach. Es este, chicos, no sé si ustedes lo tienen, ¿sí? Que un poquito más adelante... Perdón, profe. Me metí en el grupo el jueves o viernes que me enteré que había arrancado la cursada y Facundo me lo pasó, pero no llegué a... No, no pasa nada, no pasa nada, Valeria, ¿no? No Y pasa Valeria. nada, Valeria. Yo a veces les pido si pueden pegarle una leída para que les empiece a sonar un poco de lo que hablamos, pero tranqui, no pasa nada. Y que unas páginas más adelante, cuando termina con las ramas, arranca con el sustantivo, ¿sí? En la rama, para nosotros el derecho tributario sustantivo, y después avanza la lectura, ¿sí? Y habla de el hecho imponible. ¿Estamos? ¿Qué es el hecho imponible? ¿Sí? Son todas cuestiones que vamos a ver en el día de hoy, ¿sí? El derecho tributario sustantivo, ¿sí? Está compuesto por todas las relaciones de dar el tributo, propiamente dicho, y sus accesorios, ¿sí? Como yo les repito y les digo siempre, la obligación, ¿sí?, de dar es propia y única, exclusiva del derecho tributario sustantivo, ¿sí? Entonces acá lo que vamos a analizar es el régimen de la obligación tributaria. Y a mí me gusta ahí seguirlo a Damarco, que hace una diferencia entre obligaciones y deberes, ¿sí? La obligación es la obligación tributaria sustantiva, la de dar, la de pagar, en la ida y en la vuelta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos también que abarca, ¿sí?, la obligación de dar el tributo, sus accesorios, y la de regreso, que tiene que ver con la repetición y es la devolución. Y es cuando, por una serie de motivos diversos que pueden darse en cada caso, el contribuyente ingresa sumas de más a las arcas del fisco y depende, ¿sí?, la situación de base, pueda pedir una repetición o una devolución, ¿sí?, al fisco nacional. Entonces, ¿qué vemos acá? La obligación tributaria, dar el tributo, sus accesorios, ¿sí?, y la relación inversa, que es la repetición y o devolución. ¿Estamos? Todo aquello que tiene que ver con, vuelvo a repetir, la obligación de dar. Mientras que los deberes, ¿sí?, como bien dice Damarco, abarcan estas obligaciones que tienen un contenido de hacer, no hacer y tolerar. ¿Estamos? No son obligaciones formales, no tienen un contenido patrimonial. Van a tener consecuencias. ¿Estamos? Pero no tienen en sí mismas un contenido patrimonial. Y de hecho, ¿sí?, en la obligación tributaria, nosotros en materia de sujetos tenemos a los contribuyentes y a los responsables, mientras que en los deberes, que son propios del derecho tributario formal o administrativo, vamos a tener llamados tanto a los contribuyentes, los responsables, como a los terceros. Porque esos terceros pueden tener, por ejemplo, manejo de información, que es relevante para el fisco. Para que ustedes me entiendan, bueno, hay cosas que ahora por ahí siguen estando, pero se desdibujan un poco más, pero por ejemplo el régimen de información de las imprentas. Todas las imprentas que imprimen talonarios fiscales tienen el deber de informar a la AFIP para quién y qué talonarios imprimieron. Esta gente es un tercero, pero le aporta a la AFIP información relevante. ¿Sí? Entonces, eso es propio de los deberes. Las obligaciones que vamos a estudiar en sustantivo, entonces, tienen que ver con esta relación de esta obligación con contenido de dar. ¿Y cuándo se genera la obligación tributaria? Para que ustedes me entiendan, ¿cómo nace la obligación tributaria? Nace a partir del perfeccionamiento, en los hechos, en la realidad,
del hecho imponible. Ese hecho imponible, ¿sí?, es en realidad esa hipótesis de incidencia que abstractamente está definida ¿dónde? A ver, ¿qué les parece? ¿Dónde tiene que estar definido el hecho imponible? ¿En el organismo que recauda? No. ¿En la ley? Facundo, en la ley. ¿En la ley? Valeria, nosotros tenemos un principio, por eso pregunto para ver si me van entendiendo, un principio de legalidad en los mismos términos que vos lo conocés del derecho penal. No hay tributo sin ley, no hay pena sin ley, funcionamos de la misma manera. El único, digamos, la única manifestación válida de ejercicio de poder impositivo para crear, modificar o extinguir tributos es la ley, sea a nivel nacional, provincial o municipal. Es el órgano legislativo. ¿Sí? No se pueden crear tributos por otro mecanismo que no sea la ley. Es una atribución del Congreso de la Nación y rige además al respecto la prohibición expresa de los decretos de necesidad y urgencia. Para que vos te des un contexto, eso lo vimos en las clases pasadas cuando vimos constitucional. ¿Sí? Entonces, en este contexto, cuando yo les digo que lo único que puede, digamos, crear válidamente un tributo, modificarlo o extinguirlo, es el legislador, ¿sí?, que no hay tributo sin ley, nuestro principio de legalidad, es que yo les doy la entrada para que pensemos un poquito algunos principios que rigen al derecho tributario sustantivo. A nosotros, como yo les dije, nos gusta estudiarlo de una manera simple, siguiendo al doctor Harach, descomplejizado. El sustantivo apunta solo entonces a la obligación de dar. El resto, todo ese cúmulo de deberes formales, hacer, no tolerar, eso va al formal. ¿Sí? Acá analizamos directamente todo lo referido al hecho imponible. ¿Sí? Por eso él dice que es simple, que es una relación simple y no compleja. ¿Estamos? Porque ha habido otra doctrina que mezcla todo, y en el mezclar la cuestión se complica. Tenemos que tener siempre, siempre muy claro la diferencia entre lo formal y lo material. ¿Sí? Y las reglas que rigen ambos, porque son mundos distintos. ¿Estamos? Bien, es una relación de carácter personal, obligacional. ¿Sí? Une un sujeto activo con un sujeto pasivo, cuya única fuente, obviamente, es la ley. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, cuando hablamos de derecho tributario sustantivo, ¿sí?, y hablamos de la relación entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, ¿hablamos de una relación de derecho o de una relación de poder? Pregunto, ¿qué les parece? Calculo que si es basada en la ley es de derecho. Facundo, ¿estás de acuerdo? ¿Cómo era? ¿Qué relación? Cuando hablamos de esta relación entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, en el marco del derecho tributario sustantivo, ¿hablamos de una relación de derecho o de una relación de poder? De poder, capaz. ¿Por qué? Porque es una obligación de dar, me parece. Sí. Pero uno no elige cómo no darlo, o sea, no participar. Yo hablo de la relación entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. Mañana el director de la FIP podría levantarse y decir, bueno, ahora en vez de pagar 10.000 van a pagar 20. Y voy a establecer tal o cual cuestión. ¿Podría? No. No, porque era basada en ley. Exacto, Valeria. Exacto, lo dijiste perfecto. ¿Sí? Ambos se paran en pie de igualdad ante la ley. ¿Sí? Por eso acá las reglas son otras. Como digo yo, esto es Disney. Después pasamos al tren fantasma, ¿sí?, que va a estar. ¿Estamos? Cuando veamos el formal y las fiscalizaciones y las investigaciones y las posibilidades que tiene la FIP de pedirnos, de allanarnos, de secuestrar, documentar. Todo eso va a aparecer. ¿Sí? No les voy a vender el cuento, la novela rosa. Pero acá, en el sustantivo, como Valeria entendió muy bien,
al estar parados ante la ley y que la única fuente sea la ley, ninguno puede más ni menos que lo que la ley manda. Por eso digo, es la relación entre el activo y el pasivo en el sustantivo, y ambos se paran en pie de igualdad ante la ley. No es una relación de poder la que tenemos acá. ¿Sí? Grabémonos eso porque es entender la esencia del sustantivo. ¿Sí? Entonces, como dijimos, el legislador, cuando hablamos de la clase pasada de la capacidad contributiva, el legislador va a hacer una valoración, ¿sí?, de cuestiones fiscales, de cuestiones extrafiscales, y a través de la política tributaria que implemente, creará determinados hechos imponibles. Que cuando están previstos de modo abstracto en la ley, esto es una cuestión terminológica, pero para mí tiene que ver con el poder entender cómo son las cosas, nosotros solemos llamarle hipótesis de incidencia. Como si nosotros dijéramos, ¿sí?, la hipótesis delictiva, el que mataría a otro. Después tenemos el delito, que es cuando alguien efectivamente aprieta un arma y mata a otra persona. Ahí tenemos el delito. Acá funciona de la misma manera. Tenemos una hipótesis de incidencia, que es aquello que el legislador capta. El legislador va analizando determinada circulación económica, circulación de bienes, nichos de riqueza, y también, como yo les contaba, porque uno no puede mirar para, o sea, porque está perfecto que lo tengamos claro a eso, el tributo, la creación es una herramienta para favorecer, desfavorecer, alentar, desalentar, ¿sí? Entonces, a través de esa concepción global que tiene el legislador, en muchos casos, como hablamos también, teniendo en cuenta cuestiones extrafiscales, la extrafiscalidad en muchos casos está presente, dijimos, Valeria, temas ecológicos, por ejemplo, ¿sí? Decir, bueno, yo quiero desalentar esta actividad porque no me interesa, entonces esto lo voy a grabar muy fuerte, y tiene un componente de Como el cigarrillo. extrafiscalidad fuerte, ¿sí? Entonces, o quiero ¿qué proyecto tengo de modelo económico? Bueno, quiero, no sé, que tal sector crezca, entonces lo beneficio, lo promociono, lo aliento. Todo eso se hace a través de la materia tributaria también. O, digamos, incidiendo más fuerte en determinadas cuestiones o generando beneficios, ¿sí? Un montón de regímenes que podemos tener de promoción que hacen que determinadas actividades puedan crecer, o determinadas zonas también del país, ¿sí?, a las que uno pretende alentar para su crecimiento económico. Los impuestos, los tributos, no quiero decir impuestos, los tributos son una herramienta para eso. Entonces, ahí se va a generar lo que llamamos hipótesis de incidencia. Ahora, cuando eso, así como yo les digo, alguien que aprieta un arma y mata a una persona, cuando eso se lleva a cabo en la realidad, hablamos del hecho imponible, ¿sí? Y el hecho imponible, ¿qué magia tiene para nosotros? El hecho imponible hace nacer la obligación tributaria, que es la obligación de dar. Ahora sí, después yo les voy a explicar, para que ustedes lo tengan claro, que todo lo que tiene que ver con cómo se paga, dónde se paga, cuándo se paga, cómo vence, cómo se declara, está por afuera del sustantivo, no nos interesa en el sustantivo, ¿sí? Es parte del formal. La gestión administrativa del tributo no es parte del sustantivo, es formal, ¿sí? Y sí lo va a establecer la FIP. ¿Cómo se presenta la declaración jurada? ¿Cuándo vence? ¿Cómo pago? ¿Qué mecanismos tengo? ¿Qué pasa si no presento la declaración jurada? Todo eso no me interesa a mí. A mí me interesa saber qué es el hecho imponible, que el hecho imponible da nacimiento a la obligación tributaria, y que a partir de ahí entonces, nacida la obligación tributaria, nos someteremos a un régimen formal a los efectos de poder hacer viable y efectivo, ¿sí?, el pago. ¿Cómo lo declaro? ¿Cómo lo pago? ¿Cuándo lo pago? ¿Estamos? Bien. ¿Qué es el hecho imponible entonces? Es el hecho o conjunto de hechos de naturaleza económica abstractamente definidos por el legislador, hipótesis de incidencia, abstractamente definidos por el legislador, que sucedidos de modo concreto
dan nacimiento a la obligación tributaria. Es muy sencillo. Si uno entiende cómo funciona, lo define solo. No hace falta acordarse de nada de memoria. ¿Sí? Y dijimos abstractamente definidos por ley. ¿Por qué? Por el principio de legalidad. ¿Sí? Nada sobra en esa definición. ¿Estamos? Para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque esto es muy importante. ¿Sí? ¿Seguro? Bien. Ustedes cualquier cosa frenan, ¿eh? Porque, como les digo, entender esto es entender la esencia de lo que estamos estudiando. ¿Sí? Bien. Voy siguiendo para no perderme nada. Decimos nosotros que no existe una relación intersubjetiva, estamos con prescindencia de que se lleve a cabo el hecho imponible. Entonces tenemos una vinculación, ¿sí?, en abstracto, sino que yo realizo la conducta prevista por el legislador y ahí me enlazo en la hipótesis de incidencia y quedo en esta vinculación intersubjetiva. ¿Estamos? Bien, dependerá de que yo realice tal o cual actividad y quede dentro, ¿sí?, de aquello que fue previsto por el legislador. Siempre les digo, lo que tenemos que tener presente es que nos la pasamos haciendo hechos imponibles, llevando a cabo hechos imponibles todos los días, todo el tiempo. Estamos cada vez que vamos al súper, al almacén, ¿sí?, que subimos a un colectivo, que todo, chicos, ¿sí? Todo eso son hechos imponibles. Dependerá de qué tributo, claro, sí, no, dependerá. Generalmente, digamos, los que más llevamos a cabo son aquellos que van a quedar captados por la ley del impuesto al valor agregado, en la cual en realidad terminamos siendo nosotros los que lo pagamos, ¿sí?, por la traslación. Pero es algo muy presente en nuestras vidas de lo que quizás no tenemos mucho registro. Cada cosa que compramos o vendemos es un hecho imponible. ¿Sí? Perfecciona un hecho imponible. Hay distintos hechos imponibles, ¿sí? Pero antes de hablar de eso, lo que quiero que tengamos presente es, yo les dije, el hecho imponible debe estar definido por el legislador, ¿sí? Bien. Ahora, ustedes me pueden decir, bueno, ¿y qué es lo que tiene que definir el legislador? Porque el legislador puede ser bueno, créase el impuesto a las ganancias. Difiero su reglamentación al Poder Ejecutivo. Bueno, no, claro. Lo que tiene que hacer el legislador es definir el hecho imponible en todos sus aspectos estructurales. ¿Sí? Que no son muchos, pero tenemos que saber cuáles son. ¿Sí? Bien. Tenemos primero, antes que nada, a los sujetos. ¿Sí? Sujeto activo, sujeto pasivo. El sujeto activo no nos ofrece mayores cuestiones, será el organismo del Estado que tenga a cargo la gestión administrativa del tributo. Ese va a ser el ente recaudador. ¿Sí? Llámese la FIP a nivel nacional, ARBA a nivel provincial, ARM a nivel municipal, para nosotros. ¿Estamos? Ese no nos va a ofrecer demasiadas cuestiones. Ahora,
el sujeto pasivo sí tiene cuestiones muy particulares para nosotros. ¿Sí? Por el momento, porque quiero que lo veamos como sujetos en sí, no en el medio de todo esto, terminamos con esto y arrancamos con eso, tenemos que saber que tenemos al contribuyente, que es el destinatario legal del tributo, es el realizador del hecho imponible. Eso quiero que se graben a fuego. El contribuyente es el realizador del hecho imponible. ¿Sí? Y también tenemos al responsable por deuda ajena, que es alguien que va a aparecer en el medio por la posición que ocupa, en razón de que, como dijimos, nosotros tenemos una capacidad jurídica tributaria que viene determinada por la capacidad contributiva. Entonces lleva a que tengamos que tener un régimen especial, ¿sí? En aquellos casos en que, por ejemplo, estamos con un menor, estamos con una sociedad, estamos, ¿sí? Entonces, a partir de ahí es que se genera esta categoría, que es una categoría que tiene un vínculo, ¿sí?, con la materia gravada. Y en virtud de eso es que es llamada. Y a su vez tenemos todo un universo de responsables solidarios. Ahí sí ya con una solidaridad que aparece de manera subsidiaria, subjetiva, como sanción. Cuando frente a ciertos incumplimientos o inconductas, ¿sí?, el contribuyente deja de pagar el gravamen que corresponde. Entonces, ya no llaman a los solidarios, pero el solidario responde, que lo que quiero que ustedes se graben, por favor, se lo graben a fuego, el solidario responde con sus propios bienes, porque es solidario, porque es una sanción. Y creo que les mandé hace poco, en materia de solidaridad, un fallo más que interesante, casi revolucionario, les diría, a nivel provincial, que pone pautas a la solidaridad a nivel provincial, digamos, en los términos que está prevista a nivel nacional. La solidaridad a nivel provincial era mucho más compleja, pero la vamos a dejar para cuando hablemos de sujetos. ¿Sí? Entonces, un sujeto activo y un sujeto pasivo. Después tenemos el aspecto objetivo, ¿sí?, que es aquello que básicamente tiene que ver con qué es lo que queda alcanzado. ¿Sí? Es el hecho en sí mismo. ¿Estamos? Que generalmente tiene mucho que ver con la base de medición. Entonces, ¿qué es lo que queda alcanzado? ¿Qué negocio queda alcanzado? ¿Qué contrato queda alcanzado? Bueno, ahí tenemos una clasificación que a mí me resulta bastante interesante, ¿sí?, entre lo que son los abstractos y los causales. ¿Sí? Los abstractos en realidad graban una relación jurídica sobre la base de los elementos formales. Léase, para que ustedes me entiendan, el impuesto de sellos. Mientras que los causales lo que graban es circulación económica. Comprar, vender, locación de servicios, obtener ganancias. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Dividendos, bueno, un montón de cuestiones que tienen que ver con circulación económica son aquellos que graban los causales, que lo que van a comprometer son determinados negocios. ¿Sí? Por eso hablamos de hechos de naturaleza económica. Mientras que los abstractos, lo que van a tener en cuenta son los elementos formales. Por eso ustedes van a ver, que es muy interesante en materia de sellos, la discusión respecto de si hay contrato o no hay contrato, cuándo hay contrato, cómo es que hay o no hay contrato. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sellos graba un contrato. Y si no hay contrato, no hay impuesto. No importa. ¿Sí? No interesa cuál es el negocio atrás de eso. Por eso también nosotros decimos, cuando vemos interpretación, que es lo que viene después, que no rige la realidad económica, porque lo que está grabado es justamente la formalidad. ¿Sí? ¿El cheque sería también? ¿Cómo, mi vida? El cheque, el impuesto al cheque, ¿sería también o no?
Claro que es un impuesto el impuesto al cheque, ¿sí? Pero me refiero, ¿entra en esta categoría abstracta? Y sí, porque tiene que ver con la emisión de un cheque. Si no hay cheque, no hay impuesto. No importa el negocio. No es si vos vendés, si vos comprás. ¿Sí? Si vos alquilás, si hay una locación de servicios, una locación de obra, si hay la obtención de ganancias. No, tiene que ver justamente con la circulación de los cheques. ¿Sí? Qué impuesto ese, ¿eh? Dios mío. Que venía por un periodo de emergencia y ahí la quedó nomás. Típicos ejemplos, ¿sí? Que tienen que ver con cuestiones meramente formales. Si no hay cheque, no hay impuesto. Yo no puedo decir, no, porque en realidad la ley grava tal o cual negocio. No, 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 no hay cheque. ¿Sí? Bueno, acá lo mismo con sellos, que es el ejemplo más interesante que tenemos, y es con el sello y los contratos, que aparte ha generado un montón de jurisprudencia, un montón de casos en la corte, cuándo hay contrato, cuándo no lo hay, y que ha generado toda una manera nueva de celebrar los contratos que tiene que ver con no quedar alcanzado, porque muchos contratos el impuesto, aunque parece, es provincial, ¿no? Aunque parece que debería ser un impuesto, como decimos, que tiende a eliminarse, pero nosotros, por ejemplo, lo pagamos en los resúmenes de tarjeta de crédito, ¿sí? Que puede tener una incidencia muy grande cuando los contratos son de muy alto valor, ¿sí? Bien, me interesa que tengan en cuenta eso en el aspecto objetivo. Entonces, el aspecto objetivo en realidad va a tener que ver mucho con la materia imponible, ¿sí? Entonces tenemos el aspecto subjetivo, ¿sí? El aspecto objetivo, y este aspecto objetivo entonces es lo que nos va a determinar a nosotros cuál es la conexión con la materia imponible. ¿Estamos? Porque después tenemos también lo que tiene que ver con el aspecto cuantitativo. Y el aspecto cuantitativo entonces tiene dos vertientes. Por un lado, la base de medición o materia imponible, que es aquello que va a quedar captado dentro de la configuración de derecho imponible. Y tenemos después entonces la alícuota. Entonces, el aspecto cuantitativo tiene dos vertientes. La base de medición. Pensemos que nuestra economía es como si fuera una pizza. Bueno, de esta pizza, ¿qué porciones quedan alcanzadas por el hecho imponible? Bueno, eso entonces es el aspecto, ¿sí?, que nos va a dar cuál es la materia imponible. ¿Qué queda dentro? ¿Sí? Mientras que también vamos a ver cuánto hay que pagar. Entonces ahí hay diferentes técnicas. Pueden ser montos fijos, pueden ser alícuotas progresivas, pueden ser porcentajes. Eso dependerá de la técnica. Todos pagan el 10%, o algunos pagan el 5%, otros el 10%, otros el 15%, otros el 20%, como hablábamos en la clase anterior, por ejemplo, típico de impuesto a las ganancias, o todos pagamos el 21%, y para determinadas cuestiones tenemos desgravaciones específicas, ¿sí? Por ley. ¿Me entienden a qué me refiero? Ahí ya después el legislador verá de la manera que quiere impactar. Por eso se dice que los indirectos son tan regresivos, porque los indirectos están tratando como iguales a gente que no lo es. ¿Sí? Todos pagamos el 21%. Y después, cuando tenemos algunas exenciones subjetivas, muy pocas, ¿sí? Y muchas objetivas. Por ejemplo, bueno, quiero cuidar, por ejemplo, no sé, alimentos de la canasta básica. Entonces, desgrabo la leche, desgrabo el pan, desgrabo, ¿me entienden? Ya voy operando sobre la realidad de otra manera, pero en principio todos pagan lo mismo. Otros impuestos, alícuotas constantes, otros impuestos son progresivos. Entonces, que dijimos que también está admitido, y que si es razonable y no viola la igualdad y no tiene fines persecutorios ni discriminatorios de un sector para otro, entonces está admitido constitucionalmente decir, bueno, a más riqueza, más incido, ¿sí? Más paga. Típico que, aunque parezca algo que uno dice, ay, mira, está en el impuesto a las ganancias, es así, entonces dependerá
de la ganancia obtenida, o está en bienes personales, también, dependerá del patrimonio, cuál es la alícuota, y la alícuota es creciente. Por eso es progresivo. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Entonces, ese es el aspecto cuantitativo del hecho imponible. Después tenemos un aspecto espacial, y es qué es lo que va a quedar alcanzado, dónde debe llevarse a cabo el hecho imponible para que quede alcanzado por la ley del gravamen. Y acá también un poco depende, digamos, de los diferentes tipos de tributos que tenemos y obviamente la política legislativa, ¿no? En principio sabemos que es fronteras adentro de nuestro territorio nacional, ¿sí? Será las provincias en su ámbito jurisdiccional, los municipios en su ámbito jurisdiccional. Tenemos alguna discusión, algún fallito de corte un poco extraño por ahí, bastante novedoso. Pero tenemos algunos criterios que tienen que ver, por ejemplo, nosotros en el impuesto a las ganancias manejamos lo que se llama la renta global. Entonces tenemos criterios estrictamente territoriales, pero también tenemos criterios políticos, por ejemplo. Nacionalidad. ¿Sí? Domicilio. Por ejemplo, los chicos, los varones, que en el fútbol es muy común. ¿Dónde tengo residencia? Entonces yo trabajo para saber, me fijo cómo hago para ser residente de uno u otro país, para ver si se puede, ¿no? Obviamente, nosotros no, pero esa gente que viaja, viene, va, entonces tengo que saber cuál es el carácter de residente, por ejemplo, en el impuesto a las ganancias, a ver si quiero tributar en la Argentina o no. ¿Sí? Típico del fútbol, por eso lo traigo como ejemplo para que me entiendan. El concepto de residencia es un concepto propio de la ley, y es la ley de impuesto a las ganancias la que define quién es residente y quién no lo es para este impuesto. ¿Cuántos meses tenés que estar? ¿Cuánto tenés que salir del país? ¿Cómo? Bueno, eso se estudia. ¿Estamos? Es decir, bueno, a mí me conviene más, no sé, vamos al ejemplo del fútbol. Un jugador que, no sé, juega en España y también tiene acá sus cosas. Entonces, tendrá que ver y jugar entre España y Argentina a ver qué le conviene más de acuerdo a su actividad y si puede, no sé siempre si se puede, ver cómo hace para trabajar sobre el concepto de residencia. ¿Estamos? Entonces, un concepto claramente establecido por ley, arbitrariamente establecido por la ley de impuesto a las ganancias, por el legislador, quiero decir, arbitrariamente. ¿A qué me refiero? Son conceptos jurídicos indeterminados, están definidos en la propia norma. No hacen base en el derecho civil, lo define ganancias, es propio, es calificador ahí. Eso es autonomía para nosotros, ¿sí? Tenés que estar 6 meses en la Argentina. Alternados o de corrido, listo, punto. ¿Por qué? Porque así lo estableció el legislador. Después analizaremos si es razonable o no, es otra etapa. ¿Sí? Entonces tenemos el domicilio, la nacionalidad, también depende en muchos casos, ¿sí? Tenemos el lugar donde está ubicada, por ejemplo, la fuente productora de riqueza. Es muy importante. ¿Sí? Entonces, un montón de criterios que van a ser tenidos en cuenta a la hora de establecer qué tipo de hechos imponibles van a quedar alcanzados en determinado impuesto. Vuelvo a repetir, tengan en cuenta ustedes, por ejemplo, que en impuesto a las ganancias hay un montón de actividades que se pueden llevar a cabo fronteras para afuera que van a quedar alcanzadas, dependiendo de que se den las variables previstas por el legislador. No todo es lo que pasa en la Argentina, en nuestros límites territoriales, ¿sí? Vuelvo a decir, cuando hablamos de aspecto espacial, hablamos del lugar donde tiene que darse el aspecto objetivo del hecho imponible para quedar sujeto a la ley. Y tenemos un aspecto temporal, que es cuando
¿En qué momento debe ocurrir ese hecho imponible? Y ahí hablamos generalmente de, primero, bueno, obviamente que no está permitida la retroactividad en nuestra materia. Y sobre todo, lo más interesante, es algo que la Corte definió claramente en Navarro Viola, de Herrera, tiene mucho que ver con que la capacidad contributiva debe ser real y objetiva. Yo no puedo grabar capacidad contributiva consumida, que es lo que sucede muchas veces cuando pretende hacerse una aplicación retroactiva. Pero van a leer por ahí algo que tiene que ver con una clasificación del hecho imponible, que a mí me gusta explicárselos bien para que lo entiendan, ¿sí? Porque no, en realidad, si ustedes me preguntan, creo que es una manera de complicar sin sentido. Les soy sincera. Porque en realidad tiene que ver con la seguridad jurídica y no con la retroactividad, y ustedes me van a entender. Nosotros tenemos hechos imponibles instantáneos o de ejercicio, así como les dije que hay hechos imponibles reales o personales, hechos imponibles causales o abstractos, hay hechos imponibles a nivel tiempo, ¿sí?, que tienen que ver con diferentes técnicas. Tenemos los instantáneos, cuyo perfeccionamiento se lleva a cabo en el momento en el que se realiza la conducta prevista por el legislador, ¿sí? Por ejemplo, en el IVA, compro un alfajor, compro un par de zapatos, ¿sí? Y así realizo, como les decía yo, un montón de hechos imponibles durante mi día, que empiezan y terminan, se perfeccionan en el momento, ¿sí?, en el que yo los llevo a cabo. Pero tenemos otros que son de ejercicio. Los hechos imponibles de ejercicio, y dependerá de aquello que el legislador considere adecuado como ejercicio, ¿sí?, llevan un periodo de tiempo. Tienen un periodo de gestación y en un momento el legislador marca cuál es el vencimiento de ese periodo, cuándo termina ese periodo, y ese es el momento en el que se perfecciona el hecho imponible. Por ejemplo, para que ustedes lo tengan en cuenta, el impuesto a las ganancias, para nosotros, es un impuesto anual. ¿Sí? Como impuesto anual, requiere de un periodo de un año de gestación. ¿Sí? Y se perfecciona al vencimiento previsto por el legislador para ese periodo anual. En las personas físicas es el año calendario. Entonces, ¿cuándo consideran ustedes que se perfecciona el hecho imponible en una persona física en ganancias? ¿Qué les parece? ¿Qué me dirían? ¿Cuándo empieza y cuándo termina? Enero a diciembre. Exacto. ¿Qué día de diciembre? No te escucho. ¿31? El 31 a las 0, ¿sí? A las 23:59, ¿sí? Ahí termina. O sea, abarca hasta del 1 de enero al 31 de diciembre toda esa actividad que queda comprendida, ¿sí?, queda adentro. Y el perfeccionamiento, o sea, el vencimiento, la esclusa baja el 31 de diciembre. Por eso mismo, porque el impuesto de las ganancias abarca un largo periodo, donde hay que analizar un montón de variables, ¿sí?, es que recién van a ver ustedes, me dicen, pero ¿cómo, Leandra, vence el 31 de diciembre el impuesto de las ganancias? No es cierto, si la gente lo paga en abril o mayo. Y siempre estamos que lo prorrogan, que no, que el mini plan, que no sé qué, todos leemos los diarios, todos escuchamos ganancias, se vence. Bueno, sí, es cierto, pero porque desde el 31 de diciembre que se venció, o sea, desde el 1 de enero hasta ese momento de abril o de mayo, dependerá el año, la terminación de la quit y un montón de variables, es el tiempo que yo tengo desde el aspecto formal para preparar la liquidación del gravamen. Claro, para preparar el hecho imponible. Para preparar cómo voy a hacer mi declaración jurada y exteriorizar ese hecho imponible.
¿sí? Porque no es fácil, porque requiere de que yo analice toda mi actividad económica, todas mis consumidos, que le lleve un montón de papeles a mi contador, que el contador los analice y prepare la exposición de ese hecho imponible. Exposición o exteriorización que va de la mano del tributario formal, de acuerdo a los mecanismos que establezca la AFIP y con los vencimientos que establezca la AFIP. Son dos momentos distintos. Pero ese hecho imponible que yo declaro en abril-mayo terminó en diciembre. Ojo con eso. Ven ustedes que son dos mundos distintos. ¿Sí? ¿Y por qué les parece a ustedes que yo rompo y rompo con el perfeccionamiento del hecho imponible? ¿Qué importancia puede tener? A ver, ¿qué se les ocurre? Nosotros como abogados, ¿por qué me interesa tanto saber cuándo se perfecciona el hecho imponible? Para saber cuándo se puede exigir. No, porque para saber cuándo se puede exigir tengo el formal. La AFIP me va a decir cuándo vence, no el legislador. Porque nace la obligación de tributar. Perfecto, porque ahí nace la obligación tributaria. ¿Y eso qué nos marca como abogados? La ley aplicable. Bien, exacto, Carlos, la ley aplicable. Nosotros siempre, como abogados, decimos, bueno, me traen un caso, bueno, a ver, ¿con qué normas estoy jugando? ¿Sí? Bueno, para saber en nuestra materia con qué normas estoy jugando, yo tengo que atender al perfeccionamiento, porque el perfeccionamiento hace nacer la obligación tributaria y me marca la ley aplicable. Esto quiero que se lo graben a fuego. ¿Sí? Es muy importante porque es estructural. Y ahí es donde yo voy a poder analizar con qué norma juego y si la norma es retroactiva o no es retroactiva. Pero van a leer y van a oír hablar por ahí de lo que nosotros llamamos la retroactividad impropia. Que la verdad, me pongo protestona con los años, no entiendo por qué seguimos hablando de esto, para mí no tiene sentido, no es un tema de retroactividad, claramente no encuadra en algo retroactivo, tiene que ver con a veces ese enrosque típico del abogado, de buscar, y esto si fuera así, fuera así, a ver, yo les voy a preguntar. Supongamos que yo inicio impuesto a las ganancias, persona física, mi impuesto. Yo inicio en enero, tengo una norma, ¿sí?, con la cual me rijo y digo, bueno, me voy a organizar económicamente, entonces esto lo voy a hacer así, esto lo voy a hacer así, porque acá quiero quedar alcanzado con esta alícuota, que acá prefiero quedar afuera, acá me organizo para pagar lo menos posible, porque claramente nadie está obligado a ir por la vía más gravosa, ¿sí? La elusión no es algo que esté penado, ¿sí?, en nuestro derecho, si la evasión, ¿estamos? Son dos cosas distintas. Entonces hago una planificación integral a los efectos de que, y bueno, sí, de pagar lo menos posible. Y no tiene nada de malo. ¿Estamos? Vengo bárbaro, divino, con mi proyecto, divino, voy. El 30 de diciembre, los legisladores se levantan con ganas de más y me cambian todo el esquema. ¿Sí? Y todo lo que hice... ¿No es lo que pasó con el tema de monotributo? Sí, era un tema de retroactividad, una pavada. Yo decía, me hablaba con mi vieja y le digo, yo no entiendo, a ver, es imposible lo que están haciendo, que vayan para atrás. Bueno, así lo tuvieron que dejar sin efecto, ¿sí? Pues no resistía el menor análisis, ¿me entendés lo que te quiero decir? Era una pavada. Es ganas de generarte exposición sin sentido y generar malestar sin sentido, porque no resiste nada. Es como pretender crear un impuesto por decreto, ¿viste? Una cosa así. Más allá de, como yo les digo siempre, que en nuestro país, que siempre tenemos de eso, el impuesto a las ganancias nace como impuesto a los réditos y en realidad lo crea un decreto. Es una locura, después obviamente se genera la ley, pero nace como por decreto. Bueno, ¿qué pasa? Me cambian toda la regla del juego el 30 de diciembre. Y todo lo que hice no me sirvió a los efectos de mi planificación para nada. Voy a pagar el doble de lo que pensaba, quedé hasta acá,
¿Qué opinarían al respecto? Que no debería, porque no podés planificar. Bien, perfecto. Tomo lo que decís, Valeria, me gusta. Carlos, Sí, lo mismo. Manuel. No te escucho. Perdón, no sé. Si bien no podés planificar, en algún momento eso va a tener que cambiar y va a afectar a la gente. A ver, habría que planificar de qué manera los va a afectar y cómo los podés. O sea, en algún momento necesariamente va a tener que haber un cambio. Entonces, Sí, pero podés planificar para adelante, pero no para atrás. No te pueden cambiar el último día la planificación que vos tuviste en el año, en tu economía. Así lo veo yo, no sé ellos. Bien, me encantan estos debates, por eso lo tiro Pero- así, para que cada uno libremente opine qué piensa. Facundo, No, nada, lo mismo que ya dijeron. bien. Ahora, les pregunto a los cuatro. ¿Hay retroactividad o no? Como concepto. Si lo permiten, sí, pero si no lo permiten, como fue el caso del No. monotributo que yo te citaba, no. O sea, Si no lo se permiten, puede. ¿qué quiere decir? Que es ilegal. Vos me decís si la ley se sanciona, me decís, permitir qué para Claro, vos. claro, No, si te yo permiten ya el dije, cobro. el legislador saca una ley el 30 de diciembre, ya está, la ley está. ¿Hay retroactividad o no? El El tema, concepto de retroactividad, ¿está presente o no en ese actuar? me parece que sí. El tema que a mí me genera duda es cómo hacer retroactivo con 50% de inflación, más o menos. O sea, de verdad te descoloca todo. No, está bien, pero eso es una cuestión financiera y económica. Yo hablo de una cuestión jurídica. ¿Sí? Te entiendo perfecto lo que planteas, pero no se excede. Yo les voy a volver a hacer una pregunta. A ver. ¿Cuándo se perfecciona el hecho imponible? El 31 de diciembre a las 0 horas. Va, Vuelvo a preguntar. 23:59. Sí, ponele, sí, eso me causa gracia siempre. Vuelvo a preguntar, ¿hay retroactividad o no? Sí, para mí sí. ¿Qué marca la ley aplicable? la fecha en que se realizó ese hecho imponible. O sea, va a depender de qué hecho nosotros estemos hablando, si es un hecho instantáneo o es uno de los... Estamos hablando de un hecho de ejercicio, por eso traigo el ejemplo. Por De eso eso. hablamos, de ganancias, persona física, que empezó el 1 de enero planificándose y el 30 de diciembre le cambian todas las reglas de juego. Entonces sí, habría retroactividad, ¿Por qué? porque se perfeccionó en diciembre, dijo usted que sacaron la ley El nueva. 30 de diciembre sacan la ley. Y ¿Cuándo en se ese, perfecciona el hecho imponible? Lo dijo Vale recién. ¿no El es ahí 31 a las también? 23:59 con Ah, 59 segundos, ponele. Bien. El perfeccionamiento del hecho imponible, ¿qué marca? La base, el tributo. No, mucho más profundo. Lo dije recién, La ley aplicable. la ley aplicable. ¿Hay retroactividad o no? Les vuelvo a preguntar. Con ese concepto no, porque el hecho imponible está perfeccionado el Exactamente, 23, no la hay. el 31. No la hay, no la hay. Eso, yo siempre les dejo que ustedes piensen conmigo, porque yo necesito que ustedes entiendan que un hecho imponible de ejercicio no es una bolsa de hechos imponibles, chiquititos. Es un hecho imponible de ejercicio, que requiere de determinada actividad durante determinado periodo de tiempo. Es uno solo. No estoy embolsando que compré 80 alfajores durante un año. Estoy cocinando el alfajor y lo saco del horno el 31 de diciembre.
Hay un solo alfajor. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Entonces no hay retroactividad. ¿Por qué? Y porque a mí la ley aplicable a todo lo que hice durante el año me la va a marcar la que está vigente el 31 de diciembre a las 12 de la noche. ¿Sí? Ahora, yo les miro las caras, que me encanta mirar esas caras así de, esta no tiene solución. ¿Sí? Y sí, comparto profundamente con ustedes que lo que sí existe es una delicadísima cuestión de seguridad jurídica. ¿Estamos? Que tendremos que ver si estamos en condiciones o no de plantear. Porque por otra parte, y aunque suene horrible, la Corte tiene dicho y sostenido y siempre le repite que nadie tiene derecho al mantenimiento de las leyes. Así que estamos complicados. ¿Estamos? Pero esto necesita... No entendí lo de la Corte. ¿Qué? No entendí lo de la Corte, que nadie tiene derecho a... Al mantenimiento de las leyes. ¿Sí? Me encanta que lleguen hasta acá y sea yo la primera que se los digo, es buenísimo. Pero... sí, es la primera vez que lo escucho. Bueno, es así, buscalo, estudialo, léelo, hay que tenerlo muy presente a eso, ¿sí? La Corte tiene una jurisprudencia sostenida al respecto. Vos no tenés un derecho a que la ley se mantenga porque a vos te convenía que fuera de esa manera. ¿Estamos? Entonces, sí, podemos creer entre todos que hay una profunda injusticia, que eso no se hace, que te están mojando la oreja. Ha pasado, pasará, ¿sí? Por ejemplo, hubo un tema que fue bastante resonado con una denuncia de unos bonos que estaban desgravados y que todo el mundo empezó a comprar de esos bonos, no por si era austríaco, no me acuerdo, hace unos años atrás. Y para cuando se dieron cuenta, para fin de año denunciaron los bonos y todo el mundo quedó alcanzado. ¿Sí? Por ejemplo, miren, lean de eso, porque de eso, cuando asume la presidencia anterior, el presidente Macri saca una ley de blanqueo y de moratoria, que a su vez tenía, frente a cierto comportamiento, una desgravación en bienes personales, que es un impuesto que también se trata de eliminar. Mucha gente se planificó para eso, para ir reduciendo la alícuota de bienes personales. Bueno, cuando llega el siguiente gobierno, eso no funciona de la misma manera. Y esa gente se quedó pataleando en el aire. ¿Sí? Entonces, son cosas que tienen que ver con política tributaria, diferentes miradas. Ni bien ni mal, yo no opino al respecto, a mí no me interesa. Yo les cuento datos objetivos de la realidad. ¿Sí? Esta cuestión de lo de bienes personales fue muy, muy, muy resonada. Porque uno había planificado determinadas cuestiones, soy cumplidor, tengo derecho, bueno, nada. No fue así al final. ¿Sí? Entonces, eso quiero que tengamos en cuenta, entender profundamente de qué estamos hablando, de qué estamos hablando cuando hablamos del momento de perfeccionamiento, de qué estamos hablando cuando hablamos de retroactividad, entender claramente que es un hecho imponible de ejercicio. ¿Por qué? Y porque ustedes sí me van a decir, pero no te entiendo. A ver, vos me decís que el IVA es instantáneo, pero yo sé que la gente lo paga una vez por mes. ¿Y cómo entonces? ¿Cómo funciona? Porque ese es otro mundo. Ese es el mundo del derecho formal, ¿sí? En donde, ¿qué va a hacer la FIP? Y la FIP va a decir, miren muchachos, creemos que la mejor manera de recaudar el IVA es mensualizándolo. Yo no puedo, yo tengo un negocio y no puedo cada vez que vendo un par de zapatos preparar una declaración jurada y pagarle al Estado el 21%. Imagínense ustedes lo que sería. Hay gente que vende pocas cosas, pero hay gente en un supermercado. ¿Cómo haría? Cada leche, cada producto que vende tiene que hacer una declaración jurada e ingresar el 21%. No. Entonces, a los fines prácticos de la mejor organización, se mensualiza. Pero se mensualiza en la formalidad, no en la materialidad. Entonces yo junto ahí sí una bolsa grande de hechos imponibles que hice durante todo un mes, los declaro y los pago. Esas diferencias necesito que entiendan, porque son muy importantes.
Nosotros funcionamos como un relojito en el derecho tributario, pero tenemos que entender qué es cada cosa. ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces vimos temporal, espacial, sujetos, ¿sí? Base de cálculo o quantum y el objetivo. ¿Estamos? Esos son los aspectos estructurales del hecho imponible que tienen que venir definidos por ley. Hay alguna jurisprudencia que ha avanzado un poquito en la posibilidad de la delegación legislativa en materia del quantum, ¿sí? Siempre que el legislador dé una norma de base donde establezca el mínimo y el máximo y las circunstancias en las cuales, digamos, el organismo administrador, el organismo, la autoridad de aplicación puede manejarse, por ejemplo, en IGJ, es por un tema de dinámica. A veces lleva mucho tiempo las modificaciones legislativas, entonces decir, bueno, entre el 5 y el 10% de tasa. Bueno, dependerá de tal o cual cuestión, puede el organismo de aplicación trabajar en el establecimiento de esa alícuota. Hay alguna corriente, entonces vuelvo, que permitiría la delegación legislativa del 76 en esta materia. En principio, como charlamos cuando vimos constitucional, la delegación legislativa, de acuerdo al fallo Selcro, no está permitida, ¿sí? Comparte la prohibición del 99.3. Acuérdense eso. Pero en esta materia, solo en esta cuestión, y con una ley de base, una ley marco clara y concisa, podríamos hablar de una posibilidad. ¿Estamos? Bien. Bueno, perfecto. Cerramos por hoy, ¿sí? Clase que viene, quiero que lean artículos 1 y 2 de la ley 11.683, porque vamos a empezar hablando de interpretación, y sujetos. Cinco, 6, 7, 8. Con la idea, chicos, de, como les digo, tengan la ley presente en la clase que viene, con la idea de que nos suene de lo que estamos hablando, que ustedes puedan, ¿sí? Nada, a verlo, lean un par de veces los artículos y traten de entenderlo. Sobre todo, es muy interesante para que ustedes lo vean, el artículo 2, que es el de realidad económica. ¿Me repetís el número de la ley? 11.683. Gracias. El material para esta clase ya lo tienen, ¿sí? Veo si les mando algo de... Después veo si hay algo de realidad económica o de sujetos que tenga acá interesante para mandarles, se los mando antes de la clase, ¿sí? Les aviso por el chat. ¿Estamos? Bueno, gente, buena semana. Cualquier duda, cualquier cosa, me escriben, ¿sí? Gracias. Beso. Hasta luego. Chau, chau. Chao, chao.